Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister. El 80% vivimos del turismo en el área de Mindo, y que el turismo ha sido una filosofía que ha ayudado a cambiar una economía para la parte local, ¿no? Si no hubiese sido el turismo, no sé qué podría ser de esta área, ¿no? Y también ha sido una parte de concientización, parte del proceso. Yo llegué a Ecuador en el 98 como estudiante en la universidad y llegué a Mindo en el 99 haciendo una investigación sobre las influencias de turismo, de un turismo internacional en una comunidad pequeña. Entonces me interesó mucho la comunidad de Mindo y así fui conociendo ciertos sectores de la comunidad y obviamente mi esposo Efraín, que es nativo de aquí. Y en ese entonces Efraín estaba en un proyecto conjunto con su familia y yo entré a trabajar y hacer trabajos conjuntamente con ellos. Lo que nos dimos cuenta muy pronto, después de 1 año, 2 años de trabajar juntos, era que nosotros teníamos una visión un poco más grande, un poco más allá de lo que estábamos haciendo. Y en ese entonces tuvimos la oportunidad de comprar una pequeña reserva. Pudimos comprar la reserva y ya empezar a desarrollar nuestra visión. ¿Qué era que queríamos hacer? ¿Qué metas tenemos nosotros en trabajar en lo que es hospitalidad, guianza, conocimiento local y eventualmente lo que es ahora el turismo sostenible? Antes no se lo llamaba así, ¿no? Entonces eso fue en el 2003 y empezamos a construir, lo construimos todos nosotros. O sea, Efraín es carpintero y yo metí lo que era el toque pues femenino de diseño y de toques especiales aquí en las cabañas. Y a través de los años, ya son más de 12 años que estamos en este proyecto. Ahora vivimos aquí, dentro de la reserva, tenemos nuestra familia, tenemos 2 niñas y somos prueba que se puede vivir de eso, se puede vivir con un amor a la naturaleza, cuidando mucho, con mucha conciencia y atrayendo a personas que quieren venir a compartir de estas experiencias, del bosque nublado, de la comunidad y obviamente de otros atractivos que hay aquí en la zona. El mundo mejor para mí sería de cómo yo puedo vivir más amigable con el ambiente y de ayudar a contribuir hacia la sociedad con la niñez para que ellos también puedan disfrutar de la naturaleza y también para las futuras generaciones puedan también aprovechar y disfrutar de nuestra naturaleza. Para mí un mundo mejor sería vivir más en comunidad, trabajar juntos y poder disfrutar de los elementos naturales que existen en nuestro alrededor. Para mí significa el turismo sostenible es el mismo hecho de que uno de entrar en un proceso de conciencia primeramente y que uno decide implementar estas acciones y de estar abierto para recibir todas las enseñanzas de otras personas del medio que ya está, porque no es inventor uno, sino que existe y que hay que aprovechar, ¿no? Ejemplo, utilizar productos biodegradables, tratar de no consumir como plásticos, botellas que contaminen al medio ambiente, ¿no? Y también ayudar a distribuir económicamente dentro de la comunidad en muchos factores, utilizando, ejemplo, productos locales, también utilizar la mano de obra local, utilizar empresas locales que ellos están dedicados al turismo y de esa manera contribuir también al recurso de igualdad dentro de la comunidad, ¿no? Y que ellos también participan dentro de nuestra empresa, porque para nosotros lo más importante es que todos participamos y que eso se llama un turismo consciente. Para mí el turismo sostenible empieza
en la comunidad. Tiene que existir una comunidad que puede encontrar una forma de vivir de una forma sano y con recursos y oportunidades. Entonces, como parte de esa visión, nosotros estamos ahorita participando en una escuela comunitaria. Somos 12 familias que junto con los niños estamos descubriendo los procesos de aprendizaje, una forma un poco más abierta como para poder aprender de la naturaleza de formas un poco más naturales que la educación tradicional. Me parece genial porque esa es una oportunidad que se puede conocer a nivel del mundo, una red más amplia y también de conocimientos compartir, porque siempre hay muchas cosas nuevas de aprender, porque entre más uno se conoce un poco más sobre los temas, se da cuenta que existe más falencias o que existe de menos conocimiento. Entonces abrirse con diferentes temas me parece genial y es un aprendizaje a diario. Bueno, Pineo, me parece una visión bien apuntada, bien hecha. Pienso que nosotros que estamos haciendo este tipo de trabajo metimos mucho corazón, pero a veces somos un poco desorganizados. Entonces, a mí me parece muy interesante esta iniciativa como para poder organizar y conocernos a nosotros mismos que estamos dentro de la misma industria, pero no sabemos que existimos en muchos lados. Entonces, a mí me interesa mucho la parte de conocer los otros negocios que también están participando en el turismo sostenible y pienso que con Opineo ya tenemos una red mucho más amplia que antes. Muchas gracias.